Hola, cordial saludo y muy bienvenidos a esta transmisión especial de Noticias Caracol, Blue Radio y el diario El Espectador. Segundo día de la visita oficial del Papa Francisco a Colombia. Nos enlazamos a través de las páginas de los 3 medios convocantes, también a través de nuestras redes en Facebook y en YouTube, para que ustedes tengan la información oportuna y el detalle de lo que ocurrió en esta segunda jornada. Le doy el saludo a mi compañero de fórmula, don Giovanni Quintero, el editor digital de Blue Radio. Sea bienvenido usted también, segundo día en esta transmisión. Gracias, Elber, pues también les estaremos llevando todos y cada uno de los detalles de la visita del Papa Francisco. Segundo día de la visita, como usted los decía, una agenda bastante cargada para el sumo pontífice que tiene 81 años y aquí, por supuesto, le estaremos llevando esos detalles para todos ustedes. 4 discursos públicos. 4 en solo un día, hoy en su segundo día. Ayer llegó sobre las 4:30 de la tarde el Papa Francisco a Colombia y hoy comienza su agitada jornada y tiene 4 discursos públicos, Giovanni. Sí, y efectivamente, como lo esperábamos en algunas de esas apariciones en pública, efectivamente lo que hizo fue romper el protocolo, como en el caso de la monjita a la que saludó, y posteriormente, pues, el Papa nos tiene muy acostumbrados a eso, Elber. A él le gusta, sí. A él le gusta salir. Es su estilo. Es su estilo. Además, el discurso en el que mencionó a Nacional y América, pues todos esos detalles los tenemos en varios informes aquí en esta transmisión especial de Blue Radio, El Espectador y Noticias Caracol. La aproximación con los niños, los mensajes a la juventud, la cercanía con las víctimas del conflicto, las palabras sin destinatario específico, pero que todos sabíamos a quiénes iban dirigidas acerca de la actualidad política colombiana. Todo eso en la jornada de hoy, segundo día, reiteramos, de la visita del Papa Francisco a Colombia, Giovanni. Además, hay un detalle adicional. Yo no recuerdo un evento masivo en Bogotá como este que ocurrió hoy. 1.300.000, según dijo el alcalde de Peñalosa en su cuenta de Twitter, que acudieron a la misa del Papa Francisco, la primera que realiza aquí en suelo colombiano. Tal vez ni los más exitosos exponentes de la música rock, quienes en varias oportunidades han llenado, por supuesto, el escenario del Parque Simón Bolívar, y tendríamos que remitirnos 31 años atrás a la visita de Juan Pablo II, quien también, por supuesto, colmó el escenario del parque metropolitano más grande de la capital de la República. ¿Le parece si vamos con el trabajo periodístico de los enviados de Blue Radio y del Espectador a las zonas de la noticia? Por supuesto, iniciemos a esta hora con un informe que hizo Lisset Ortega, periodista de Blue Radio, quien relata en el siguiente informe cómo fue esa salida desde la Nunciatura Apostólica hasta la Casa de Nariño, donde se encontró con el presidente Juan Manuel Santos. Este jueves, desde las 7:30 de la mañana, miles de jóvenes con banderas blancas se encontraban en la Plaza de Bolívar esperando la llegada del Sumo Pontífice. Sobre las 8:30, el Santo Padre salió de la Nunciatura Apostólica, donde saludó a los presentes y, haciendo honor al discurso que ha manejado desde un comienzo, se subió sin mayor protocolo a un carro gris Chevrolet Sail y arrancó hacia la Casa de Nariño. Luego de cerca de 20 minutos de trayecto, a las 9 de la mañana, llegó al Palacio de Nariño, donde unas 2.000 personas lo esperaban, entre ellos cientos de niños, feligreses, el batallón de la Guardia, servidores públicos y músicos. Al bajarse del vehículo, el Papa fue recibido por el presidente Juan Manuel Santos y la primera dama María Clemencia de Santos. Luego caminaron hacia una de las puertas de las entradas de la Casa de Nariño por una alfombra roja en forma de L, al ritmo del himno nacional interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Instantes después, el Papa Francisco y el presidente Juan Manuel Santos encendieron la llama eterna como signo de reconciliación para dar inicio posteriormente a los discursos. Lisset Ortega, Blue Radio. El presidente Juan Manuel Santos recibió en la mañana de este jueves al Papa Francisco en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde mantuvieron su primer encuentro oficial. El primer mandatario, de traje oscuro y corbata azul celeste, y su esposa, de traje blanco, esperaron en la puerta de la Plaza de Armas al pontífice, que llegó en un automóvil oscuro precedido por la caballería del ejército, ataviada con uniforme de gala. El Papa caminó unos metros sobre la alfombra roja y saludó con un apretón de manos a la pareja presidencial, que lo invitó a seguir para la ceremonia oficial de bienvenida. El coro de la Ópera de Colombia
Colombia y el cantante Fonseca acompañaron el recorrido del Papa con la canción Puede Ser, y el camino del obispo de Roma fue interrumpido momentáneamente por uno de los invitados, que se arrodilló ante él para pedirle la bendición, además de una niña que también se le acercó. Al finalizar la ceremonia y antes de los discursos de bienvenida, el Papa encendió una llama de la paz y se perdió entre una multitud de niños vestidos de blanco, igual que él, mientras al fondo sonaba la canción Un paso hacia la paz. Luego el primer mandatario en su discurso oficial dio la bienvenida al Santo Padre como presidente de la República y en nombre de más de 49 millones de compatriotas. Leonardo Bautista, Blue Radio. Transmisión especial de Blue Radio, Noticias Caracol y El Espectador acerca de la segunda jornada de visita del Papa Francisco a Colombia. Ya vieron ustedes el informe de Leonardo. Vamos de inmediato a la redacción del diario El Espectador. Ahí está la subeditora digital, Marcela Osorio Granados, que nos tiene dos invitados. Primero va a hablar con don Néstor Rosanía, él es el director del Centro de Estudios en temas de seguridad y paz. Y también nos tiene al padre Martín Sepúlveda, el provincial de la comunidad de San Pablo. Marcela, muy buenas noches, tardes, noches para algunos de los que nos sintonizan en esta transmisión especial. ¿Y cuál es el análisis que tienen sus dos invitados de esta jornada, la segunda del Papa Francisco en Colombia? Buenas noches a todos y buenas noches a los que nos siguen en esta transmisión especial de El Espectador, Blue Radio y Noticias Caracol. En efecto, Elber, nos encontramos acá con dos invitados. Vamos a analizar este tema por partes, la jornada del día de hoy del Papa Francisco en Colombia por partes. Iniciamos con Néstor Rosanía hablando un poco de lo que fue el encuentro, la importancia del encuentro de la mañana entre el presidente Juan Manuel Santos y el Papa Francisco. Bueno, ese encuentro tiene 3 puntos fundamentales. Primero, que están hablando 2 jefes de Estado, eso hay que tenerlo claro. En este punto no está hablando el líder religioso, sino que está hablando el jefe de Estado frente a un gobierno. Lo que veíamos ahí fundamentalmente está todo el gabinete ministerial, estaban los negociadores de los procesos de paz con FARC y ELN, y se va a dar un encuentro político. De ese encuentro político quedan 2 mensajes muy importantes. Primero, el Papa reconoce los esfuerzos en la construcción de la paz, en lo que ha sido el proceso de paz, y ni siquiera lo habla de este gobierno. Lo interesante es que ha dicho que este esfuerzo de paz ha sido de décadas, reconociendo los esfuerzos de gobiernos anteriores y de procesos de paz exitosos anteriores, como lo fueron, mal o bien, lo que fue la desmovilización del M-19, la corriente de renovación socialista, el Quintín Lame. Es que en este conflicto hemos tenido muchos procesos de paz. Este es uno más en este camino. Lo segundo que dice es que el proceso de paz y el concepto de paz se debe consolidar como nación, no solo atribuírselo a un gobierno, sino que todos estamos, independiente de la orilla política, con una responsabilidad política frente al hecho histórico que estamos viviendo. Entonces deja esos 2 mensajes claros: reconocer el esfuerzo de gobiernos anteriores y decir que de aquí en adelante el esfuerzo tiene que también ser unificado. Esa primera jornada pues estuvo marcada por un tinte muy político, ¿no? El encuentro entre 2 jefes de Estado, pero el Papa Francisco también envió varios mensajes durante el día, se pronunció varias veces hacia los feligreses, los jóvenes, los mismos obispos. ¿Cuál es el mensaje general como de todos esos pronunciamientos del Papa hoy en Bogotá? Bueno, el Papa Francisco ha insistido mucho, sobre todo en su actividad pastoral, en la cultura del encuentro. Y que los jóvenes sean promotores también de esa cultura del encuentro, de ir al encuentro de las otras personas, de los que sufren, no ser indiferentes frente a ellos, pero ir al encuentro también de otras diferencias que puede existir en la sociedad. De hecho, me parece que ese mensaje a los jóvenes, al decirles que una cultura del encuentro no significaba que todos pensaran lo mismo o que todos actuaran de la misma manera, sino que se encontraran las diferencias entre ellos, pero que fueran capaces de generar un clima de fraternidad entre todos. Me parece que ese encuentro con los jóvenes ha sido muy importante. También después el Papa Francisco tuvo momentos de encuentro con los obispos de Colombia y con el CELAM, insistiéndoles también en una pastoral muy cercana, de ir al encuentro de las personas, de salir a las periferias, de llegar a los más necesitados. Me parece que esos mensajes sin duda tenemos que seguirlos profundizando en la Iglesia, porque lo que ha querido la Conferencia Episcopal con la visita del Papa Francisco no es que lo veamos como una superestrella que vino, se fue y ya se acabó todo, sino que esos mensajes se sigan profundizando y llevando al corazón de los creyentes.
Y en el fondo también el mensaje del Papa en ambos ámbitos fue el tema del primer paso, ¿no? Dar el primer paso a la reconciliación, a la paz, en un país que está transitando precisamente a esta paz completa, con un acuerdo ya con las FARC, con avances en el ELN y con un tema con el Clan del Golfo que de pronto se puede concretar con sometimiento a la justicia. Entonces, este es el primer paso. No sé si en estudio de pronto tengan alguna pregunta para nuestros invitados. Sí, Marcela, quisiera preguntarle, por ejemplo, al padre, porque hace 31 años, cuando la visita de Juan Pablo II, también hubo, y lo reseñaron los medios informativos de la época, un enfoque especial por el llamado a la juventud, por la cercanía de la juventud, por aproximarse a los jóvenes del país. Fue portada, de hecho, del diario El Espectador en el segundo día de la visita. Y ahora, una vez más, el Papa Francisco refuerza ese mensaje. Si la Iglesia dice que hay 1.280 millones de personas mal contadas que profesan el catolicismo, ¿no será que por otro lado se está mostrando también que quieren llamar a los jóvenes, porque hay una preocupación de que se está perdiendo feligresía, se están perdiendo fieles en esa religión? Bueno, Padre Martín, desde estudio nos preguntan un poco sobre el tema de los jóvenes, la importancia de los jóvenes para la Iglesia Católica en este momento, recordando un poco la visita del Papa Juan Pablo II, que también el tema de los jóvenes fue central. En este momento, el tema de los jóvenes también durante la visita del Papa Francisco. ¿Qué importancia tiene para la Iglesia Católica como cooptar la atención de los jóvenes en el mundo y en Colombia? El Papa Francisco lo dijo en estas palabras: ustedes son la esperanza de Colombia, pero también son la esperanza de la Iglesia. Un joven creyente es aquel que es invitado también a construir para su país, no solamente tener fe en Jesús, sino a empezar a construir desde los valores también en su país. Y este era el desafío que el Papa Francisco les planteaba hoy a los jóvenes. Ustedes también tienen que empezar a construir el futuro y empezar a construir este país. Por supuesto que los jóvenes, para la Iglesia, para la nación, siempre serán esas fuerzas que van a renovar el presente y van a llegar a renovar también el futuro. El Papa Juan Pablo II, como en efecto ustedes lo recuerdan, fue quien inauguró las Jornadas Mundiales de la Juventud. De hecho, el próximo año, en el 2018, se celebrará, en el 2019, en enero del 2019 o febrero, se va a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, con muchos jóvenes de Latinoamérica que también recibirán un mensaje del Papa. No sabemos qué Papa estará en ese momento. Las Jornadas Mundiales de la Juventud, precisamente el Papa Juan Pablo II las inauguró para despertar en el corazón de los jóvenes ese amor a Jesús, y para que ellos no tuvieran miedo de abrir las puertas a Cristo, porque desde Cristo, desde los valores del Evangelio, podían también construir muchos valores en la sociedad. Bueno, muchos temas para debatir en este análisis, en esta transmisión especial. Desde estudio, ¿alguna otra duda? No, Marcela, por ahora, muchísimas gracias por ese análisis de esta segunda jornada de la visita del Papa Francisco a Colombia. Pero, Elber, pues el Papa Francisco desde siempre se ha sabido que le gusta el fútbol. Ah, eso sí. Eso es cierto. Hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo de Almagro, el equipo de sus amores, que entre otras cosas dice que no lo ve desde 1990 porque le prometió a la Virgen del Carmen que no vería televisión desde cuándo, pero de todas maneras pues él se las ingenia para enterarse de lo que es el fútbol y cómo le va a su equipo. De hecho, perdóneme que lo interrumpa, hay un dato bien curioso. La celebración, hay fotografías de la celebración del hoy Papa Francisco, la celebración del título del Campeonato Mundial de Argentina cuando Maradona se convirtió en la celebridad más grande. Esas fotos circulan, son muy conocidas, la celebración del hoy Papa Francisco. Y curiosamente, en esa fecha, cuando Argentina estaba celebrando su título mundial en el México 86, y el hoy Papa Francisco celebraba en Argentina, en Colombia, ¿sabe qué estaba pasando? Sí. Estaba Juan Pablo II de visita en Bogotá. Curiosidades que suceden. Y, ¿sabe otra curiosidad? Que dicen que el Papa Francisco se entera de San Lorenzo de Almagro, porque no ve televisión, a través de un guardia suizo, uno de los que les prestan seguridad. Pues el Papa Francisco, Elber, usó el fútbol colombiano para hablarles hoy a los jóvenes y mencionó a dos equipos que tienen una rivalidad grande en Colombia,
América y Nacional. La periodista Verónica Múnera pues, registró este momento y nos preparó el siguiente informe para que nosotros estemos enterados qué pensarán ahora los hinchas de América y Nacional. El Papa Francisco llegó a Colombia no solo a dejar mensajes de amor y esperanza, sino también a promover el respeto, la unión y la tolerancia. Dejen que el sufrimiento de sus hermanos colombianos los abofetee y los movilice. Ayúdenos a nosotros, los mayores, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono. Con su especial devoción mariana y su fe por la Madre de Dios, el Sumo Pontífice tuvo un momento de oración ante la Virgen de Chiquinquirá. Luego, continuó con su mensaje infinito, lleno de humildad, dirigido en especial a los jóvenes, porque para él, ellos son el futuro. Cualquier cosa de estas que dije es una excusa para el encuentro. Los jóvenes coinciden en la música, en el arte. Si hasta una final entre el Atlético Nacional y el América del Cali es ocasión para estar juntos. Verónica Múnera para Blue Radio. Pues ese fue uno de los chascarrillos de la jornada. Por supuesto que a los hinchas del Nacional y del América de la ciudad de Cali les encantó. Me preguntaría qué está diciendo por ahí la gente del Santa Fe, del Junior o de Millonarios. Pero bien, eso demuestra el muy buen humor del Papa y eso demuestra también que es una persona cercana a la comunidad, que piensa en lo que está pensando la gente. Él no se pone a elucubrar con grandes abstracciones, sino que habla de lo que le interesa a la gente, le habla de tú a los jóvenes y a los niños, don Giovanni. Sí, por supuesto, y hablando de redes sociales, Elber, pues efectivamente América y Nacional se convirtieron en una de las principales tendencias en Twitter, pero hablemos de otros temas también en redes sociales. ¿Sabe cuál fue el trino más compartido en las redes sociales hoy, especialmente en Twitter? No me lo imagino, pero hubo unos sensacionales. Hubo uno de Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, que fue hacia las 3 de la tarde. Tenemos 1.300.000 personas en el Parque Simón Bolívar. Fue el trino que efectivamente nos daba luces de lo que estaba sucediendo allí, un lugar donde la gente inició a llegar desde las 5 de la mañana. Pero hay otros comentarios. Por ejemplo, Jason Madrigal Peña critica la mención de la América y Nacional de lo que estábamos hablando. Dice que raro, el Papa habló de todo menos de Jesucristo, no habló acerca del Evangelio para la salvación, no le dijo a la gente que para ser salvos hay que leer el Evangelio. Por su parte, también Marcela Dager, una de nuestras seguidores, dice, respecto a los comentarios irrespetuosos que se ven en las redes sociales y que pululan a toda hora, definitivamente no tenemos remedio. El Papa no debió venir a un país donde el respeto, la tolerancia y el amor hacia el prójimo no existen. Las redes sociales definitivamente están explotando con la visita del Papa Francisco en Colombia. Bueno, son los riesgos que se corren al hacer una visita de Estado en pleno siglo XXI. Hace 31 años eso no le pasó a Juan Pablo II. Mucha gente tendría opiniones a favor o en contra y por supuesto que no las expresaba o no eran tan conocidas. Pero ahora, 31 años después, a diferencia de cuando se dio la visita de Juan Pablo II, hay celular, hay internet, Giovanni. Hay más de 2 canales, estaban solo los 2 canales públicos de televisión, ahora hay canales privados, estamos usted y yo aquí contándole a la gente lo que ocurrió, entonces por supuesto que hay muchos comentarios a favor y en contra. Lo de Peñalosa, por supuesto que lo pone feliz y tiene por qué sacar pecho, más de 1 millón de personas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Y lo otro, pues como ya decíamos, son opiniones, a algunos les gusta y a otros no, pero esa es en últimas la democracia. Y además hay un detalle adicional ahí, y es que Colombia pues ya no es el mismo país católico de 1986 y de la visita anterior, la de Pablo VI en 1968. Luego de que el presidente Juan Manuel Santos diera esta mañana la bienvenida al Papa Francisco en la Casa de Nariño, el Sumo Pontífice leyó un emotivo discurso en el que invitó a los colombianos a seguir en la búsqueda plena de la paz. En su mensaje pidió no decaer en el esfuerzo por este objetivo. En el último año ciertamente se ha avanzado de modo particular. Los pasos dados hacen crecer la esperanza en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos.
De igual manera, pidió dejar de lado el odio y los intereses particulares para abrir un camino de oportunidad a los más marginados, porque para la construcción de la paz todos son importantes. No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales. En esta perspectiva, los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy son excluidos y marginados por la sociedad. Aquellos que no cuentan para la mayoría y son postergados y arrinconados. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad. El Papa también se refirió a Colombia como una nación bendecida por su biodiversidad y citó frases de algunos textos de Gabriel García Márquez. Al término de sus palabras, envió su bendición y se dirigió a una reunión privada con el presidente Santos antes de regresar a la Nunciatura para continuar con su siguiente encuentro. Están presentes en mis oraciones. Rezo por ustedes, por el presente y por el futuro de Colombia. Gracias. Angélica Cupajita, Blue Radio. Apreciaban ustedes el espectáculo de pirotecnia preparado especialmente por la visita del Papa Francisco a Colombia y la luna, la hermosa luna que se posaba sobre los cerros orientales en la capital de la República. Pero continuamos en esta transmisión especial que ustedes están viendo. Recuerden, a través de Facebook, YouTube y de las páginas del Espectador, Blue Radio y Noticias Caracol. ¿Tiempo de análisis, Giovanni? Sí, por supuesto, Elber, nos conectamos a esta hora con la cámara del Espectador. Allá está nuestra periodista Marcela Osorio con nuestros invitados quienes continúan analizando esta segunda visita del Papa Francisco a Colombia. Marcela, adelante. Sí, volvemos acá a la redacción del Espectador con un tema importante que quisiera preguntarle a los dos. El Papa, durante su intervención, en su discurso en el Parque Simón Bolívar, habló de la reconciliación del país. Se refirió al tema de la patria boba y dijo que no era momento de pelear, que hay densas tinieblas en el país y que es mejor la reconciliación. Digamos, eso también podría leerse, algunos lo leyeron como un mensaje para la división política que hay en el país en términos de lo que es la paz y de lo que representa todo este proceso que está viviendo para Colombia de camino a la paz. Sí, sin lugar a dudas. Hay un concepto que se maneja desde la teoría política, la teoría de la guerra, que es la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa es simplemente el cese de las hostilidades y silenciar los fusiles, lo decía el presidente Juan Manuel Santos. Pero la paz positiva va a ser la construcción de Estado, que la oferta estatal llegue a los sitios donde nunca han llegado y que entre todos empezamos a construir un nuevo Estado y una nueva sociedad. Llegar a una paz positiva es muy difícil con este nivel de polarización y creo que uno de los mensajes del Papa fundamental ha sido ese. Se lo decía también a los jóvenes, los procesos de paz los construyen, son las juventudes. En Irlanda del Norte, la transformación de esa guerra la dio fue YouTube a través de la música y fue la juventud la que empezó a transformar ese conflicto. Entonces el mensaje del Papa es, si no comienzan un proceso de reconciliación ya, es muy difícil llegar a construir realmente una paz positiva en Colombia. Padre Martín, uno podría hacer la lectura diciendo que tal vez la visita del Papa, que se intentó que no fuera política, que no se politizara, ¿terminó politizándose? Bueno, yo creo que al principio siempre se insistió en que la visita del Papa efectivamente no era política, sino un momento de evangelización para toda la sociedad. Pero sin duda que así, por ejemplo, como en los tiempos de Juan Pablo II teníamos toda la guerrilla que estaba con sus atentados y demás, y el Papa Juan Pablo II invitaba a una reconciliación y a que llegara la paz, pues ahora los discursos de Francisco también son un servicio a la reconciliación del país. Yo creo que se le puede mirar desde el punto de vista político, pero siempre en esa amplia definición que tiene la política, y es un servicio a la polis, un servicio a la ciudad, un servicio a la ciudadanía. Y yo creo que si hay un servicio que tiene que hacer la Iglesia en Colombia, es el servicio de la reconciliación. Llevamos 50 años de conflictos, de guerra. Apenas ahora, no menos de un año, se firmaron unos acuerdos de paz. Estamos en un proceso de posacuerdo, porque no lo podemos llamar posconflicto, porque los conflictos todavía están, pero sí de posacuerdo. Me parece que
es el momento de ir caminando. Claro, nosotros quisiéramos que todo fuera automático y en este momento todos los colombianos nos entendiéramos, pero también es comprensible que hay heridas en el corazón de las gentes, que han sido 50 años de guerra, que a veces no es fácil perdonar, pero me parece que estas palabras del Papa nos motivan a dar ese primer paso de reconciliación, ese primer paso de perdón. Precisamente porque también estos actos que se van a realizar mañana en Villavicencio también tienen un carácter con las víctimas, con la paz, entonces también pueden ser leídos por algunos sectores como también eventos políticos, ¿no? Sí, sin duda que de esta visita del Papa y de todo lo que él diga, de los eventos que se tengan, se le va a dar una lectura política en este sentido de, como lo decía nuestro compañero, de polarización del país. Sin duda que se van a leer de esa manera. Pero yo creo que va a ser un acto muy significativo el de Villavicencio, quizá uno de los más hermosos actos que vamos a tener en la visita del Papa Francisco, y es ese acto de reconciliación y ese acto de encuentro con las víctimas de la guerra. Yo creo que particularmente nosotros tenemos que dar gracias a Dios que Colombia está viviendo unos procesos muy interesantes en este momento. Y yo pensaría que no es tanto polarización, sino reacomodamiento, de reorganización de este país que venía sufriendo por toda esta violencia y que en este momento está teniendo la oportunidad de dar un primer paso hacia la reconciliación y hacia el perdón. Todavía hay algunos factores de violencia y otros generadores de violencia mucho más fuerte, como es la corrupción que hay en nuestra patria. Pero yo pienso que este momento que estamos viviendo, para mí era casi inimaginable que, por ejemplo, las FARC llegaran a entregar algún día las armas. Eso yo lo celebro de corazón, porque son muchas las personas, las vidas que se están salvando. Entonces, en alguna parte yo también escribía, sin duda la Iglesia no ha querido que este sea una visita del Papa desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la evangelización. Y por eso al interno de la Iglesia nos preparamos con unas catequesis durante 9 domingos para llegar a este momento, que fuera un momento de evangelización. Pero es que la evangelización no es en el aire, la evangelización es aquí, en la tierra, en la nación donde uno vive. Y si los cristianos, los creyentes, asumimos los valores del Evangelio, indudablemente vamos a ser constructores de paz. Precisamente, padre, pues es apenas el primer día de la agenda fuerte del Papa Francisco en Colombia. Vendrán más eventos religiosos, por supuesto la polémica seguirá. Nosotros acá en El Espectador estaremos muy atentos para llevarles toda la información minuto a minuto de lo que vaya sucediendo durante esta visita de Estado. Vuelven a ustedes a estudio y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues ahí estaba la información especial de Marcela Osorio, la subeditora digital del Espectador. Interesantes puntos, estamos tratando los mismos temas de hace 31 años. En algunos hay un enfoque distinto. En el tema de las guerrillas ya no están arreciando con su violencia, sino que se aproximan a un escenario de paz, mucho más concreto, por supuesto, en el caso de las FARC. Veremos aún con el ELN, pero el tema sigue siendo el mismo. Otro tema común respecto a la visita de Juan Pablo II hace 31 años y la de Francisco hoy, la necesidad de ayudar a los pobres, el tema de trabajar por los desvalidos, por los menos favorecidos. En eso enfatizó Juan Pablo II hace 31 años y es exactamente lo mismo que ha dicho hoy el Papa Francisco. Porque hay una cosa, Elber, y es que los problemas siguen siendo en realidad los mismos, es decir, los problemas de fondos sociales continúan sin resolverse, las situaciones y las circunstancias, por supuesto, son diferentes, pero en realidad el discurso de la Iglesia sigue siendo lo mismo porque, como le decía, no hay cosas que se han resuelto de fondo y por eso la Iglesia sigue insistiendo y en el discurso del Papa Francisco lo vemos. Dice mucho eso de nosotros como sociedad, el que 31 años después estemos hablando exactamente de los mismos problemas y no hayamos podido resolverlos. Por supuesto que hay razones suficientes para pensar con positivismo respecto a lo que ocurre con las FARC, pero los otros problemas, ahí nos estaba hablando hace un instante el padre, por ejemplo, de la corrupción, los otros siguen intactos. Y para todos aquellos que pensaban que solo con resolver
una negociación de paz con un grupo guerrillero se solucionaban todos los problemas, pues queda la triste realidad de que no es así. Giovanni, estábamos mirando en este momento las imágenes de la calle 26. De la calle 26, concluyó la homilía en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá y en este momento el Papa y su caravana salen por la calle 26, una de las principales vías de la capital de la República, rumbo a su sitio de descanso en la noche de hoy. El sitio de descanso del Papa Francisco, que es la Nunciatura Apostólica, el lugar elegido por él para quedarse durante todas las noches de los 5 días de visita del Papa Francisco. Ahí vemos las imágenes acompañado de la Policía Nacional, mucho motorizado. Anteriormente, pues, y hay un dato curioso que no escapó a los colombianos, es la manera como muchos policías también a pie están acompañando a esta caravana. Impresionante el despliegue policial, ¿no? Sí, son muchos policías que corren al lado del papamóvil. En este caso no es el papamóvil, es un vehículo que está utilizando el Papa Francisco, bastante modesto, lo diría yo, para desplazarse, pero en este momento ya están avanzando y esperamos que por ahí en unos 10 minutos ya lleguen a la Nunciatura Apostólica. Usted nos hablaba hace un instante de las redes sociales, ¿sabe qué otro comentario curioso vi por ahí respecto a la visita del Papa Francisco? Que ojalá Bogotá estuviese siempre así, que las calles de Bogotá estuviesen siempre así como las vemos hoy. No, es que seguramente el Papa Francisco se va a llevar la impresión de que aquí no hay trancones, Elber. Bueno, continuamos en esta transmisión especial del Espectador, Blue Radio y Noticias Caracol, el segundo día de la visita oficial del Papa Francisco a Colombia, el primer pontífice latinoamericano, el primero del hemisferio sur, el tercero que viene a Colombia. Francisco está en Bogotá y ustedes aprecian las imágenes a través de esta imagen especial, de esta transmisión especial de El Espectador, Noticias Caracol y Blue Radio. Continuamos con nuestra transmisión. Por supuesto, se prepara doña Marcela Osorio. Volvemos a este segmento de análisis en la transmisión especial que ustedes siguen a través de YouTube y a través de Facebook en vivo. Ya está Marcela Osorio con nuestros dos invitados. Marcela, continuemos con el diálogo con ellos dos, con el doctor Néstor Rosanía, el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, y también con el padre Martín Sepúlveda, invitados de lujo en la tarde de hoy para analizar esta segunda jornada, Giovanni. Sí, por supuesto, invitados de lujo que nos ilustran un poco y nos contextualizan lo que está sucediendo con la visita del Papa Francisco, que ya es una visita histórica. Le damos paso a Marcela Osorio, al espectador. Adelante, Marcela. Y trasladémosle, por supuesto, la inquietud, Marcela. Cuéntame, Elber. Estábamos hablando hace unos segundos fuera de micrófono sobre la importancia de la beatificación del evento que se realizará mañana en Villavicencio, y el padre nos estaba explicando un poco cómo es esta ceremonia de lo que va a suceder en la misa mañana para la beatificación de los dos sacerdotes colombianos. Sí, como en todas las beatificaciones que se celebran, en este caso, pues dentro de la Eucaristía, al iniciar la Eucaristía, quienes han llevado las causas de estas beatificaciones, que normalmente es un sacerdote que ha hecho los estudios y ha presentado al Vaticano todo el estudio de la vida, en este caso de Monseñor Jaramillo y del Padre Ramírez, presenta al Santo Padre a estas dos vidas ejemplares, héroes de la fe, para que el Santo Padre los beatifique. El Santo Padre hace una breve oración y al final de la oración simplemente dice: declaramos beatos a, en este caso, Monseñor Jaramillo y el Padre Ramírez, e inmediatamente dice también el día en que pueden ser recordados o celebrados, venerados en la liturgia. Normalmente el día es el día en que murieron o el día en que nacieron. Entonces, esa es la ceremonia, es muy breve y se da siempre al inicio de la Eucaristía. Y precisamente uno de los beatos, de los nuevos beatos que tendrá Colombia, fue un padre que fue víctima del ELN, ¿no? También, entonces, digamos, esto podría ser, coincide mucho con este momento de paz, de reconciliación, estos momentos en los que se habla tanto del fin de la guerra con el ELN. Sí, este mensaje Villavicencio es un punto fundamental porque es hablar de víctimas, y el tema
todos estos temas son muy simbólicos y es un tema para las víctimas, que se van a reconocer las víctimas, vengan de donde vengan. Y creo que es un mensaje muy importante que también ha dado el Papa. No hay que polarizar tampoco las víctimas hay que respetarlas en su condición de víctimas, y hacer esto en Villavicencio tiene todo un simbolismo, porque ha sido de las zonas que han tenido todas las guerras, ha tenido la guerra del paramilitarismo, de las guerrillas, todas las bandas criminales, lo que se está disputando hoy, el narcotráfico. Entonces, que Villavicencio sea el núcleo para hacer este acto simbólico es un mensaje a todas las víctimas y es un mensaje en este contexto de reconciliación. La paz y la reconciliación y el primer paso también siguen como el tema de fondo de todos estos eventos que realizará el Papa Francisco, sobre todo mañana, una jornada muy importante en Villavicencio, una jornada religiosa y política muy importante. En estudio, ¿nos tienen alguna pregunta para nuestros invitados? No por ahora, Marcela, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, nuestra página web www.elespectador.com. Pues eran los invitados especiales de Marcela Osorio en este análisis que presentamos de la segunda jornada de la visita del Papa Francisco a Colombia. Visita que tiene muy contenta a la comunidad católica del país, por supuesto, y no solo a la del país. El vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, calculaba que unas 200 millones de personas seguirían las transmisiones a través de televisión y a través de las redes sociales de esta visita. Muy emocionados los católicos. Pero ¿qué pensará, por ejemplo, Giovanni, un judío de la visita del Papa? ¿Qué se le ocurrirá a un judío? O, por ejemplo, a un miembro de la comunidad musulmana, por ejemplo. O a un musulmán. Eso. Sí, pues Elber, este tema tiene mucho que ver con el Concilio Vaticano II, donde la Iglesia empieza a hablar de ecumenismo, de la relación del cristianismo y de la Iglesia católica con las demás religiones, y la Iglesia poco a poco se ha ido abriendo al diálogo interreligioso. El Papa Juan Pablo II, posteriormente Benedicto XVI, ahora el mismo Papa Francisco también ha hablado de ecumenismo. Esto es un tema muy importante para la Iglesia Católica porque pues, es fundamental tener una buena relación con las demás personas que tienen una visión diferente al catolicismo y al cristianismo en general. Y qué curioso, Giovanni, que mientras esos diálogos avanzan, de vez en cuando uno escucha por ahí por la calle como la gente en confrontaciones por temas religiosos. Entonces, que no, que usted es de otra religión, que yo soy de esta, que yo soy de aquella. Y resulta que de lo que se trata ahora y lo que está ahí sí de moda es buscar un diálogo interreligioso entre todos, como lo decía usted hace un instante, Giovanni. Sí, por supuesto, creo que el respeto es importante y más ahora con este mundo de las redes sociales donde uno puede despotricar o puede construir y entonces efectivamente esto es lo que quieren las religiones con el diálogo interreligioso. Pues le cuento, Giovanni, que en un trabajo que hicimos con la periodista Paula Casas de la redacción del diario El Espectador, buscamos a miembros líderes de distintas comunidades religiosas en el país y los pusimos a hablar, les preguntamos qué opinan de la visita del Papa Francisco a Colombia. En esta ocasión los invitamos a mirar la conversación muy amena y muy interesante entre Marcos Pekel, de la comunidad judía, y el líder de la comunidad krishna en Colombia. Yo considero que es muy importante la visita del Papa por ser el líder de la Iglesia Católica Romana, que es gran mayoritaria en Colombia, cantidad de fieles católicos en Colombia, segundo como jefe de Estado del Estado Vaticano y tercero por la símbolo que está representado en el Papa Francisco como adalid de la paz, adalid de la lucha contra la desigualdad, por la lucha por el medio ambiente. Y en la coyuntura actual de Colombia me parece que es refrescante la visita de su santidad. Nosotros estamos muy contentos con la libertad de cultos en Colombia. Como comunidad judía tenemos todos los derechos, participamos mucho en las distintas actividades del Estado, en las actividades sectores de la sociedad, en los sectores que tienen que ver con las religiones, como el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Bogotá. Por lo tanto, consideramos que se ha desarrollado de manera muy adecuada la libertad de cultos en Colombia. Apreciando las imágenes oficiales de la visita del Papa Francisco a Colombia, en este momento el espectáculo dancístico y cultural que, como lo pueden apreciar,
tiene bastante contento al padre, al Papa latinoamericano, al Papa argentino, don Giovanni. Supongo que esto también dará para muchos comentarios en las redes sociales. Sí, por supuesto, ahí vemos el Papa, hay música, hay baile, un poco lo que sucedió ayer a esta hora cuando llegaba por primera vez a Colombia el Papa Francisco. Tiene cara de sorprendido, ¿vea? Sí, señor. Sí, por supuesto que este espectáculo también se vive en las redes sociales. ¿Usted ha oído hablar de los memes? Sí, sí. Sí, por supuesto que los memes están a la orden del día. Los memes son aquellos montajes que hace la gente con comentarios bastante jocosos. Y le tengo algunos de ellos. ¿Con qué habrán salido ahora, perdón? Pues vea que tengo uno que es bastante viral hoy y dice lo siguiente: foto comparendo, sin cinturón y de pie en el platón. Muestra la foto del Papa Francisco saludando a las personas en la calle y atrás un policía escondido detrás de un poste tomando una foto. No puede ser, hombre. Imagínense. Y hay otro meme bastante viral que tiene que ver con una situación que sucedió hace algunos días aquí en Bogotá. ¿De qué se trata? El meme del famoso Batimóvil. A ver, ¿y qué dice el meme? Cuente a ver. Pues es que recuerda que hubo una periodista panameña que en una transmisión en vivo confundió la palabra Batimóvil con Papamóvil y efectivamente se volvió viral. Pues este meme muestra al Papa Francisco en el famoso Batimóvil de Batman, pero no es el único. Por ejemplo, hay otro donde muestra el perro que se invadió el terreno, la cancha, en el partido de Colombia ante Brasil. Y muestra al Papa Francisco bajándose del avión y el perro atravesándosele ahí. Son las cosas de las redes sociales, Elber, que están a la orden del día y que por supuesto nosotros las traemos a esta transmisión. Increíble, increíble definitivamente la creatividad de las personas, la creatividad de la gente para sacarle chiste a todo, Giovanni. Yo no puedo entender cómo hacen. La creatividad, por supuesto, de las redes sociales. Nosotros continuamos con esta transmisión. El Papa Francisco en este momento continúa en la Anunciatura Apostólica. Seguramente se va a descansar ahora. Ha tenido una jornada bastante larga. Mañana la jornada va a ser bastante dura porque estará en la ciudad de Villavicencio, donde habrá también pues, la beatificación de 2 sacerdotes colombianos y además un acto con las víctimas y demás. Entonces, la agenda del Papa Francisco está bastante cargada. No, y en serio que hay que reconocer y hay que destacar eso, porque así entre la comunidad católica se le diga su santidad, tenemos que reconocer también que es un ser humano, y es un ser humano de la tercera edad que está haciendo un esfuerzo gigantesco por venir a Colombia 4 días consecutivos, una maratónica jornada. De hecho, con sus zapatos ortopédicos, ustedes todos sabemos los problemas de salud que padece el Papa Francisco, y no es fácil, él podría no estar en este momento presenciando los espectáculos dancísticos, pero insistimos, él quiere aproximarse a la gente, él quiere estar muy cerca, Giovanni, de su feligresía. Sí, por supuesto, y él es coherente con ese discurso que él siempre ha mantenido desde el pontificado, y de hecho, pues nosotros recordemos que el mismo nombre, el Papa Francisco, pues ha dicho que escogió ese nombre, Francisco, para reflejar un poco su ideología y su manera de reflejar el Evangelio, es decir, un acercamiento a los pobres. Es la transmisión especial del Espectador, Blue Radio y Noticias Caracol. En su segundo día en Colombia, el obispo de Roma inició su recorrido por la Casa de Nariño. Continuó por la Plaza de Bolívar hasta llegar a la Catedral Primada de Colombia. En el transcurso del camino, el Papa Francisco se detuvo conmovido por una religiosa que lo miraba con amor y fervor. De inmediato, el Santo Padre se bajó del papamóvil, le dijo unas cuantas palabras y la abrazó. El tierno gesto del sucesor de Pedro generó aplausos y unas cuantas lágrimas de los feligreses que fueron testigos del acto. Bueno, Albert, pues efectivamente esta historia de la monja fue bastante llamativa, también por el Papa Francisco, que paró
como nos decía el anterior informe, paró el papamóvil y saludó a esta religiosa, a esta monja que por supuesto estará que no se cambia por ninguno. Pero hay otras historias que son protagonistas día a día en esta transmisión. Esta mañana un niño venezolano que sufre de una extraña enfermedad se robó el show porque terminó entregándole una bandera de Venezuela al Papa Francisco, que la tuvo por algunos segundos en la mano. Pues la periodista María Camila Correa del servicio informativo de Blue Radio nos preparó este informe porque, entre otras cosas, también entrevistó a este niño. Hola, nos encontramos con Yadik, él tiene piel de mariposa y vino hoy a hacer una petición al Papa Francisco en la Plaza de Armas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál fue ese mensaje que le quieres enviar al Papa Francisco? Él se acercó a ti. ¿Cómo fue ese momento? Muy buenos días, sí, eso fue un momento muy emocionante. Nunca había vivido esto y muy emocionante, de verdad. ¿Qué edad tienes y también si el Papa Francisco te dio la mano? ¿Cómo fue, pues digamos, cómo lo puedes describir? Lo sentí suave, muy cariñoso, es muy chévere el Papa Francisco. Nos contabas que vienes de Venezuela y también le quieres pedir al Papa Francisco por tu país. Sí, que mi país cambie, que haya alimentos, medicina y que sea un país libre. Muchas gracias, todos esperamos que así sea. Yo soy María Camila Correa reportando para Blue Radio. Otra de las noticias del día fue la pertinaz lluvia que cayó sobre la capital de la República, sobre la sabana de Bogotá. Marcela Perdomo, quien estuvo pendiente de la jornada del Papa Francisco en Colombia, la vivió en carne propia y nos preparó el siguiente informe. Hola, buenas tardes. Pues la lluvia fue protagonista este jueves durante el evento en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Durante casi 2 horas cayó un fuerte aguacero que obligó a las personas a buscar resguardo bajo árboles, bajo plásticos, e incluso la organización tuvo que cerrar las puertas antes, lo que ocasionó mucha molestia entre los asistentes a la misa del Papa Francisco. Pese a que en varias oportunidades se había advertido que no se permitía el ingreso de sombrillas, cientos de personas tenían una durante el fuerte aguacero que cayó. También había plásticos, no había muchas carpas para resguardarse, así que las personas no tuvieron más remedio que aguantar bajo la lluvia la llegada del Papa Francisco en medio del ánimo que trataban de brindar los presentadores del evento. Y aunque la lluvia parecía no querer detenerse, cientos de miles de personas continuaron aquí en el Parque Metropolitano Simón Bolívar para poder asistir a la misa del Sumo Pontífice. Este fue un informe de Marcela Perdomo para Blue Radio. Pues otro de los momentos que se robó la atención de esta jornada fue el momento en que varios políticos se toman una selfie con el Papa Francisco. Entre ellos estaba el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y ahí estuvo el periodista de Blue Radio, Leonardo Bautista, quien preparó el siguiente informe. Tras su encuentro con el presidente Santos en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el Papa Francisco se dirigió esta mañana a la Catedral Primada, donde se encontró con una comitiva política encabezada por el alcalde Enrique Peñalosa y el presidente del Consejo de Bogotá, Horacio José Serpa. Pero antes de permitir que Francisco continuara su camino para orar ante la Virgen de Chiquinquirá, Serpa aprovechó el momento histórico para inmortalizar la visita del Sumo Pontífice con una selfie que compartió en su cuenta de Twitter. El alcalde de Bogotá no se quedó atrás y momentos después también le robó una selfie al Papa en compañía de su familia, que publicó en Instagram con el mensaje: "Con su santidad y mis hijos, selfie para toda la vida". Leonardo Bautista, Blue Radio. Y destacábamos hace un instante, a propósito de esta visita del Papa Francisco a Colombia, la afición del Papa, precisamente el máximo jerarca del catolicismo, por el fútbol. Pues los invitamos a que miren esta historia sensacional que se encontró César Peláez del equipo periodístico de Blue Radio. Como todos sabemos, el Papa Francisco es un acérrimo seguidor del San Lorenzo. ¿Ustedes hace cuánto son seguidores del San Lorenzo? Hace aproximadamente unos 10 años, seguidor de San Lorenzo. ¿Y usted? No, desde que Andrés Pérez estuvo en la década del 2000, seguidor de San Lorenzo, más ahora con el Papa. Pero bueno, cuando llegues también otros pasan con San Lorenzo, quedó campeón de la Libertadores.
¿Y usted cree que trayendo la bandera y siendo seguidores del San Lorenzo, el Papa Francisco se puede fijar en ustedes? Claro, ayer ya se fijó en la bandera. ¡Vamos, la Libertadores con el Papa! No, estaba ahí pues en el papamóvil y nada, simplemente vio la bandera y hizo buena, 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 papá. Algo así. Buena, papá. Bueno, al estilo del Papa. No, pero sí, vamos a ver si hoy tenemos la oportunidad. Pero son colombianos, ¿no? Sí, sí, colombianos, católicos, seguidores de Francisco, hasta la muerte. ¿Cómo reciben el mensaje del Papa? No perdamos la alegría y vivamos la esperanza, también en el fútbol, ¿no? Claro, la esperanza a ver si pasamos al Mundial, porque ya seguimos puntos contra Venezuela y Brasil, vamos a ver si contra Paraguay y Perú. Bueno, pero la tenemos cerquita, está cerquita. Un partido. Pero está muy apretado todo, pero se puede. Con este mensaje que nos traiga el Papa, bueno, ¿cuál es el mensaje para el Papa Francisco? La verdad que muchas gracias por ser así con los jóvenes, porque es un Papa que la verdad llega mucho a nosotros los jóvenes, nos transmite la alegría que muchas veces Que los jóvenes lo quieren, que los jóvenes quieren al Papa. Bueno, ¿y cómo es? ¡Y San Lorenzo! ¡Y San Lorenzo! ¡Y San Lorenzo! ¡San Lorenzo! ¡Y San Lorenzo! ¡Y San Lorenzo! ¡Y San Lorenzo! ¡San Lorenzo! Los jóvenes con el Papa Francisco. ¿Qué tal si ahora hablamos de lo que será la agenda del Papa Francisco mañana en la ciudad de Villavicencio? Elber, como siempre, va a estar cargada de muchos eventos porque además de la misa de beatificación, pues hay otros eventos como un acto de reconciliación. Claro que sí, encuentros con las víctimas también. Es interesante que haya escogido la capital del Meta como escenario para el que será el tercer día de la visita a Colombia, porque esa es precisamente una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado colombiano. No en vano está allí, por ejemplo, La Macarena, Vista Hermosa, Mesetas, La Uribe, municipios que fueron de hecho sede de la zona de distensión creada por el expresidente Andrés Pastrana en su momento para intentar darle solución al problema con las FARC, que ahora por fin parece tener la solución, Giovanni. Pues Elber, vamos con la agenda del Papa Francisco mañana en Villavicencio que nos preparó la periodista de Blue Radio, Cindy López. Esta es la agenda oficial del Papa Francisco en Villavicencio el próximo 8 de septiembre de 2017. A las 8:30 de la mañana se estima que el Sumo Pontífice llegue a Villavicencio, más exactamente a la base aérea de Apiay. A las 9:30 de la mañana será la Santa Misa en Catama. 3:40 de la tarde el encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas. A las 5:20 de la tarde, parada en la Cruz de la Reconciliación en el Parque de los Fundadores. A las 6 de la tarde será la salida en avión hacia Bogotá. Giovanni, hay dos razones por la visita a Villavicencio. La primera es encontrarse con las víctimas. La segunda es un acto que tiene el Papa Francisco, muy importante para la Iglesia Católica, para el catolicismo, ¿cierto? La beatificación de 2 sacerdotes colombianos. Pues el equipo periodístico del Espectador se dio a la tarea de investigar quiénes son esos 2 hombres de la Iglesia Católica a los cuales va a beatificar Francisco. Durante su visita a Colombia, en el municipio de Villavicencio, el Papa Francisco beatificará a 2 colombianos. Monseñor Jaramillo Monsalve, conocido como el obispo de Arauca, es uno de ellos. Hernán Rolano, director del Departamento de Historia de la Universidad de La Sabana, explica quién era él. Monseñor Jaramillo Monsalve nació en 1916 en Santo Domingo, Antioquia. Se ordena como sacerdote de los misioneros internacionales de Yarumal en 1940 y el 11 de noviembre de 1970 fue designado por el Papa Pablo VI como vicario apostólico de Arauca antes de que existiera la diócesis. Por más de 19 años fue el pastor de esa comunidad hasta el momento de su asesinato en el Fortul, Arauca,
por el ELN. El segundo colombiano que beatificará al Papa Francisco es Pedro María Ramírez Ramos, más conocido como el cura de Armero. Nació en La Plata, Huila, en el año de 1899 y pertenecía a una familia conservadora. Pedro María Ramírez Ramos fue asesinado el 10 de abril de 1948 por ser un sacerdote conservador en medio de un pueblo liberal. Realizó los estudios primarios en su propio pueblo y a los 12 años de edad fue enviado al seminario de Garzón, conocida también como la ciudad mitrada del Huila. Allí entonces en el seminario de María Inmaculada, el 4 de octubre de 1915, teniendo 16 años de edad, ingresa y culmina sus estudios ya en el seminario de Ibagué en 1931, cuando recibe la ordenación sacerdotal. Los futuros beatos colombianos, Monseñor Jaramillo Monsalve y Pedro María Ramírez Ramos, son considerados como mártires por la Iglesia Católica, por haber sido asesinados en el ejercicio de su fe. Pues otro de los periodistas de Blue Radio que estuvo en Villavicencio, o que está en Villavicencio, mejor dicho, cubriendo esta visita del Papa Francisco, es el periodista Camilo López, quien se encontró esta historia también de un grupo de indígenas que también esperan al Papa Francisco en la capital del Meta, y los motivos de esta espera nos lo cuenta el periodista Camilo López en el siguiente informe. Seguimos desde Villavicencio y acabamos de llegar al coliseo principal de la ciudad, en donde están acampando miembros indígenas, miembros de comunidades indígenas de todo el país. Me encuentro con dos de ellos. Ustedes son de Caldas, ¿cierto? De Río Sucio, Caldas. Río Sucio, Caldas. ¿Y cuándo llegaron aquí a Villavicencio? Hoy a las 2 de la mañana. ¿Y cuántas horas son de viaje? Son aproximadamente 14 horas. ¿Y desde Caldas cuántos indígenas vinieron? 40. 40, ya. Y bueno, pero cuéntenos, ¿ustedes qué van a hacer durante la visita del Papa? ¿Quieren saludarlo? ¿Se quieren reunir con él? ¿Cuál es la idea? Pues esa es la idea, pues si tenemos la oportunidad, y si no, pues será mirarlo de lejos cuando sea. Les presento también a la periodista Silvia, quien también hace parte del cubrimiento desde Villavicencio. Ella también estaba hablando sobre otras comunidades indígenas que están en el lugar. Hola, Silvia. Hola, Cami, y hola a todos los televidentes, a todos los oyentes de Blue y por supuesto a quienes están conectados a través de Blue Digital. Yo les cuento que estamos con una de las comunidades de las comunidades que han venido de todo el país, la comunidad de Cañamomo Loma Prieta de Caldas. Saludamos a uno de los integrantes. Buenos días, regálenos su nombre. Muy buenos días, mi nombre es Juan. En el momento nos encontramos en este lugar porque pues la idea de nosotros participar en el encuentro con el Papa, y pues desde allí hemos viajado 40 personas y nos encontramos en este momento acá en este lugar. ¿Cuál es el significado que tiene para la comunidad indígena este encuentro que se va a tener con el Santo Padre desde Villavicencio? Nosotros venimos en busca de paz, de menos violencia. Ojalá procurar de que todos nos pongamos de acuerdo como resguardos indígenas, pedirle al gobierno de que no solamente que cese la guerra bilateral con las FARC y el ELN, sino también con los paramilitares. Nos tienen muy perjudicados. Cami, estos son los mensajes de algunas de las personas de las diferentes comunidades indígenas que ya han llegado a Villavicencio a ese gran momento que es el encuentro que van a tener con el Santo Padre y que está previsto dentro de la programación que se tiene para el día de mañana cuando llegue a la ciudad. Bueno, y quiero cerrar con un panorama general de este coliseo. Está súper lleno de carpas. Hay un campamento muy bien hecho y quiero que vean cómo está todo. Como pueden ver, hay más de 200 personas.
se espera la llegada de más buses desde diferentes partes del país y ya comienzan a reunirse a coordinar cómo será toda la digamos que la situación de ellos en Villavicencio para este evento de reconciliación, que es lo principal, el principal mensaje que tendrá el Papa Francisco en la ciudad. Los dejo con este panorama, seguimos con ustedes, Camilo López, Blue Radio. Increíble la participación de la comunidad católica a través de las redes sociales para analizar, comentar, incluso criticar la visita del Papa Francisco. ¿Cuáles son las tendencias a esta hora a propósito, Giovanni, en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo? Elber, todas las tendencias tienen que ver a esta hora con la visita del Papa Francisco. Le leo algunas de estas. Simón Bolívar, porque allí fue donde se celebró la primera misa del Papa Francisco que acaba de terminar. Numeral, el Papa en Colombia, el hashtag que está usando el grupo de medios en redes sociales. Mensaje del Papa Francisco por el mensaje que envió hoy a los jóvenes desde Bogotá. El Cristo de Bojayá, por el Cristo mutilado, que es el símbolo de la masacre en Bojayá y que fue llevado para que sea bendecido por el Papa Francisco mañana en la ciudad de Villavicencio. Y continuamos entonces esta transmisión especial. Recuerden ustedes, de Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, unidos para contarles a ustedes todos los detalles de esta histórica visita. Aprecian en este instante ustedes las imágenes desde la Nunciatura Apostólica y la síntesis de la jornada en imágenes. Todo el paso a paso del segundo día del Papa Francisco en Colombia. En esta transmisión especialmente preparada para todos ustedes, compártanla por favor, disfrútenla, pásesela a sus amigos también para que le hagan like. No olviden buscarnos, insistimos, a través de Blue Radio, El Espectador y Noticias Caracol. Con estos mensajes llegamos al final de la transmisión, Giovanni. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde, donde también pues habrá muchas cosas por qué contarles, porque el Papa Francisco estará mañana en la ciudad de Villavicencio. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Ahí tienen las imágenes de la síntesis de la jornada, la transmisión especial del Espectador Blue Radio y Noticias Caracol. Visibilidad de todos de esta ceremonia. Gracias.